Selva Negra, pesadilla de cuentos. En las profundidades de la Selva Negra, un lugar donde los cuentos de hadas y leyendas se entrelazan con la realidad, un grupo de amigos decidió emprender una aventura que desafiaría los límites de su imaginación y cordura. Liderados por la audaz y curiosa Lena, se adentraron en el bosque con la intención de explorar sus misterios y documentar un viaje para su proyecto cinematográfico. Lena, fascinada por las historias de brujas, espíritus, criaturas mágicas asociadas a esta selva negra, convenció a sus amigos de que había algo más en esos cuentos antiguos, algo oscuro, desconocido, y que esperaba ser descubierto. Armados con cámaras y equipo de grabación, se sumergieron en la espesura del bosque, sin saber que estaban a punto de cruzar un umbral invisible. Pronto, sucesos extraños comenzaron a ocurrir. Se encontraron con senderos que parecían cambiar de dirección, árboles cuyas formas recordaban figuras inhumanas, tan retorcidos, ecos de risas, susurros que no parecían tener fuente visible. Las noches en el campamento estaban llenas de sonidos inexplicables, sombras fugaces al borde de su visión. A medida que avanzaba en su exploración, Lena se volvió más obsesionada con descubrir lo que ocultaban los cuentos de la Selva Negra. Comenzó a experimentar sueños vívidos donde se veía a sí misma como parte de historias que había leído en su infancia, pero con un giro macabro y aterrador. El equipo pronto se dio cuenta de que el bosque mismo parecía estar vivo, respondiendo a su presencia de maneras que desafiaban toda lógica. Árboles que crecían y morían en horas, criaturas que parecían sacadas de páginas de un libro de cuentos acechándolos entre sombras, y una sensación constante de sentirse observados. Una mañana, despertaron para descubrir que uno de ellos, Marcus, había desaparecido. Su tienda intacta, pero de él no había rastro. Buscaron desesperadamente de un lado hacia otro, de aquí para allá, de allá a acá, pero el bosque parecía reconfigurarse a su alrededor, llevándolos en círculos, alejándolos, todo cada vez más rápido y cada vez más lejos de su amigo perdido. En su búsqueda, Lena encontró un antiguo libro abandonado en un claro. El libro, cubierto de musgo, hojas, contenía historias que narraban eventos sorprendentemente similares a los que estaban experimentando. Al leerlo, Lena se enfrentó a la aterradora posibilidad de que las leyendas de la Selva Negra fueran más que cuentos para asustar a niños. Eran advertencias de un mundo oculto y peligroso que ahora los tenía atrapados. A medida que el equipo continuaba su búsqueda de Marcus, la línea entre la realidad y el reino de cuentos se volvía cada vez más borrosa. El bosque parecía jugar con ellos. Los guiaba de aquí hacia allá, hacia claros donde las leyes de la naturaleza no aplicaban, donde figuras espectralmente familiares bailaban en la periferia de su visión. Lena, cada vez más inmersa en su obsesión, comenzó a experimentar estados alterados de conciencia. Durante sus exploraciones se encontraba a menudo en un limbo entre el sueño y vigilia. Sus personajes de historias que había leído cobraban vida, susurrándole secretos oscuros, ofreciéndole pistas, tal vez del paradero de Marcus. El resto del equipo, aunque inicialmente escéptico, comenzó a ser afectado por las extrañas energías del bosque. Experimentaban alucinaciones, paranoias, viendo rostros en árboles, escuchando voces que los llamaban por sus nombres. La Selva Negra estaba cambiándolos, moldeando sus mentes y almas con antiguos y oscuros designios. En el corazón del bosque encontraron una cabaña que parecía sacada de alguna página de las historias de los hermanos Grimm. Antigua, cubierta de enredaderas, telarañas, emanaba una sensación de antigüedad, peligro. Al explorarla, descubrieron objetos que parecían pertenecer a Marcus, incluyendo su cámara, que contenía imágenes distorsionadas y aterradoras de figuras acechando en la oscuridad. Mientras investigaban la cabaña, una anciana apareció, presentándose como la guardiana de los secretos de la Selva Negra. Reveló que Marcus había sido tomado por las fuerzas del bosque como parte de un antiguo ritual que mantenía el equilibrio entre el mundo humano y el reino del terror.
La bruja ofreció a Lena y a su equipo un trato. Podría recuperar a Marcus a cambio de un sacrificio. Uno de ellos debía quedarse en su lugar, uniéndose al bosque para siempre. Pero antes de unirse al bosque, el sacrificio de ya sea el sacrificado o sacrificada tendría que pasar por los más cruentos dolores y humillaciones. Y cuando ya no le queden energías para luchar por su vida y le suplica al bosque que la mate, solo en ese instante el bosque tomará la ofrenda. La decisión cayó sobre Lena, quien se vio enfrentada al dilema más difícil de su vida: salvar a su amigo a costa de su propia vida y libertad. Nadie quería ofrecer su vida, evidentemente. Nadie quería hacer el sacrificio. Nadie quería ser torturado, luego de muchas discusiones, gritos y hasta un escape. Lena tomó una decisión. Consciente de que la Selva Negra requería un equilibrio entre mundos, eligió quedarse, sacrificando su libertad por la de Marcus. Mientras sus amigos se alejaban con Marcus, Lena gritaba, lloraba, el bosque se llenó de gritos desgarradores, hasta que un silencio maldito llenó el lugar, y en ese momento, ella se volvió parte de la Selva Negra. Una guardiana más de misterios y horrores. Lena, ahora atada a la Selva Negra, comenzó a experimentar transformaciones engorrosas, profundas, divinas o malditas. Su percepción de la realidad se alteró y empezó a ver el mundo a través de antiguos cuentos, leyendas que habían caracterizado el bosque y en sí el mundo. Se convirtió en una figura humanoide, mitad leyenda, vagando por senderos sombríos y cuidando los secretos del páramo. El equipo de Lena, con Marcus a salvo, emergió del bosque con una mezcla de alivio y desesperación. La experiencia los había traumado. Lucharon por adaptarse a la normalidad, perseguidos por los recuerdos de lo que habían vivido y la pérdida de su amiga. Un intercambio que no se puede decir si favorable. La historia de su viaje a la Selva Negra y el sacrificio de Lena se convirtió en una leyenda moderna. Documentaron su experiencia, la compartieron con el mundo, pero muchos lo tomaron como un cuento más. Fantasías creadas para el espectáculo y entretenimiento. Dentro de la Selva Negra, Lena se convirtió en una protectora del equilibrio entre los mundos. A veces los viajeros y exploradores afirmaban verla, una figura etérea que los guiaba o los advertía de los peligros del bosque. Se convirtió en parte del tapiz de las leyendas que componían la misteriosa Selva Negra. La historia de Selva Negra, pesadilla de cuentos, se convirtió en un tema de debate y fascinación. Algunos buscaban explorar el bosque, esperando encontrar a Lena o desentrañar más misterios. Otros veían la historia como una advertencia sobre los peligros de adentrarse a lo desconocido y perturbar antiguas fuerzas. En lo profundo del bosque, Lena continuaba su eterna vigilia. A través de sus ojos, la Selva Negra no solo era un lugar de oscuridad, miedo, misterio, sino también de belleza y magia. Su sacrificio había asegurado que el delicado equilibrio entre realidad y reino del terror se mantuviera, protegiendo tanto a los habitantes del bosque, tanto a Marcus, como a todos nosotros.